Esta clase de introducción al derecho está comprendida en la semana del lunes 20 al día 26 de abril. Digo en esta ocasión está comprendida porque el día lunes debería haber una presentación del equipo de investigación número 7. Si no, pues esta clase sería la que se utilizaría. En todo caso, si el equipo número 7 hace su presentación, esta clase sería la del día miércoles a las 8 de la noche. Día lunes a las 6:20, día miércoles a las 8 de la noche. Estamos en introducción al derecho. El tema a tratar es la derogatoria de las leyes. Para hablar de la derogatoria de las leyes, debe primero recurrirse a una forma de ver, a una explicación que tiene el tratadista Hans Kelsen. Hans Kelsen dice que al referirse a la derogatoria, habla de que así como una norma jurídica puede limitar el dominio de validez de otra, también puede eliminar completamente la validez de otra. Esto significa que tenemos que tener presente de nuevo la pirámide de Hans Kelsen. Y en la pirámide, al ver el ordenamiento jurídico, que una de las características es, además de la plenitud, la jerarquía. La jerarquía significa la subordinación o la dependencia de una norma de menor rango a una norma de rango superior. En este caso, por ejemplo, tratados internacionales sometidos a la dirección de la Constitución de la República. Las leyes secundarias sometidas a la dirección de la Constitución de la República, de la norma constitucional. Entonces, estas normas derogatorias son normas no independientes, que solo pueden ser entendidas conjuntamente con otras que estatuyen actos coactivos. Por eso hemos hablado de la pirámide y de esa primera característica que ya deben ustedes manejar. La derogatoria de la norma jurídica se define como la interrupción de su vigencia, revocación. Podemos utilizar una serie de sinónimos. Puede entenderse como supresión, hacerla cesar a la norma, dejar sin efecto lo que estaba vigente, detenerle por efecto de lo dispuesto en otra norma posterior. Es anular una ley prácticamente, una norma u otra disposición, porque no solo puede derogarse una ley, puede derogarse una norma, puede derogarse una disposición. La derogatoria determina la pérdida de existencia del enunciado jurídico. En el Código Civil salvadoreño, que tenemos vigente desde 1860, usted va a encontrar un título preliminar que contiene la forma en que deberán entenderse ciertos conceptos y términos legales. Este título preliminar consta de 6 capítulos dedicados a la ley. Pues en el capítulo sexto de este título preliminar del Código Civil vamos a encontrar lo que se refiere a la derogación de las leyes. Y únicamente contiene 2 artículos, el artículo 50 y el artículo 51. Debo de hacerle énfasis en que está vigente esta parte del Código Civil, ¿verdad?, para que usted vaya a leerlos, vaya a comprender, ¿verdad?, y posteriormente le sirva para comprender de mejor manera este tema. Entonces, debe tenerse presente que para derogar, primero debe tener vigencia, debe tener vida una ley. Entonces, este es un acto posterior a la existencia de una norma o ley que busca dejarla sin efecto legal. La derogatoria busca dejar sin efecto legal una norma ya existente, una norma que tenga vida. No se puede hablar de derogatoria si una ley no tiene vigencia, si no tiene vida legal. Entonces, la derogatoria es un mecanismo para dejarle sin efecto por situaciones que vamos a ver en otro momento más adelante. En otras clases anteriores ya hemos dejado planteado, por ejemplo, el artículo 140 de la Constitución, donde se establece que ninguna ley obliga sino en virtud
de su promulgación y publicación. En este caso, la promulgación, ¿verdad?, no es más que un procedimiento que lleva a la instauración de la ley. Promulgación es instaurar la ley, ponerla de pie, ponerla en dirección de la publicación. Por eso se dice promulgación y publicación. Es decir, está firme, ordénese la publicación, no hay nada más que hacer. Luego va a entrar en vigencia. Entonces, para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, habíamos leído allá en el artículo 140 de la Constitución, deberán transcurrir por lo menos 8 días después de su publicación. Y dijimos también que en la Constitución, en ese artículo aparece que se puede ampliar dicho periodo de 8 días, pero no puede restringirse. Ya en el artículo 142 de la Constitución expresa que para derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación. Para derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación. Entonces, tenga presente el proceso de formación de ley. Queremos derogar, pues entra en la misma sintonía del proceso de formación. Deberá entenderse que al referirse, o cuando nos estamos refiriendo a leyes, lo estamos haciendo en sentido amplio. Debe entenderse como cualquier disposición, sea cual fuere su rango. O sea, lo que está diciendo es, puede ser una ley, puede ser una norma, puede ser una sentencia, puede ser una orden administrativa, puede ser una ordenanza, cualquier la que fuera el rango, siempre viendo la pirámide, entonces tiene sentido la derogación. El Código Civil en el artículo 9 expresa, la ley no puede disponer sino para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Esto de que no tendrá jamás efecto retroactivo, en otras clases más adelante se lo dirán conforme la materia, ¿verdad? Porque esta es una regla general, pero toda regla general tiene su excepción. Entonces el artículo 9 del Código Civil establece una regla general. La ley no puede disponer sino para lo futuro. O sea, lo que está diciendo es, no podemos estar hablando de una derogatoria si una ley no ha tenido vida primero y si esta ley no ha sido aplicada. Entonces, en función de eso se puede derogar también. Entonces, la ley es para aplicarse a futuro. Entonces, esto es para que haga la relación con la derogatoria. Significa que toda norma jurídica puede ser modificada o derogada por nuevas normas, toda vez que tenga vida legal, que forme parte del ordenamiento jurídico, lo cual es consecuencia de la propia esencia del derecho. ¿Qué quiere decir? Pues que el derecho no es estático, el derecho es producto y obedece a las mismas necesidades sociales. Es un producto cultural, ya lo habíamos dicho en otras clases. Se basa en la voluntad de la entidad soberana que es el pueblo. Esta tiene la posibilidad de cambiarla en cualquier momento. Estamos hablando de una ley ante la necesidad de una población, ante la coyuntura que se da de ciertas situaciones, pues amerita surgir una nueva ley y esta nueva ley, ¿verdad?, tiene la posibilidad de derogar a otra donde se encuentre aquello que estaba establecido de distinta manera porque era aplicable solo a aquel momento social, a aquel momento coyuntural. Entonces, así debe entenderlo. Lo común es que una norma se promulgue para regir por un tiempo indefinido y por tanto su vigencia se mantenga indefinidamente en el tiempo sin perjuicio de que el precepto legal se aplique más o menos durante el tiempo de su vigencia, lo cual vendrá motivado por la concurrencia de los distintos supuestos para los que surgió una norma jurídica o una ley. Obedece a distintos supuestos que se deberán aplicar o no aplicar, depende de las necesidades. No obstante, algunas normas expresamente consignan el tiempo que durará su vigencia o bien no lo expresan, pero el mismo se va a deducir claramente de su finalidad y objetivos de carácter concreto e irrepetible. Pues bien, respecto de las leyes que tienen una duración indefinida,
Expresa el artículo 2 del Código Civil salvadoreño en su apartado segundo que las leyes solo se derogan por otras posteriores. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Tal y como se deduce del citado texto legal, la derogación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando una ley deroga a la antigua porque lo dispone expresamente, y es tácita cuando la ley nueva se opone simplemente a la antigua. El Código Civil en el artículo 50 expresa: la derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Entonces lo que está planteando en este segundo inciso del artículo 50 dice, es expresa cuando la ley literalmente tiene planteado que deroga la antigua. Está escrito que deroga la antigua. Y es tácita, dice, cuando la nueva ley tiene o contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Simple y sencillamente vamos a entender que es tácita cuando la nueva ley no dice literalmente, no está escrito que deroga la anterior, sino que deberá sobreentenderse porque no puede conciliarse, no está de acuerdo la nueva con la anterior. Pero el legislador no lo escribe, sino que lo deja a disposición y sana crítica y entendimiento del estudioso del derecho. Entonces la derogación de una ley puede ser total o puede ser parcial. La derogación de una ley puede ser total o puede ser parcial. Dejar sin efecto totalmente una ley, desde el artículo inicial, desde los considerandos hasta su vigencia, dejarla sin efecto. O puede derogarse cierta norma, cierto artículo de esa misma ley. Entonces, pero debemos también tener en cuenta que lo que dice el artículo 50 en el inciso final dice, la ley general no deroga la especial, si no se refiere a ella expresamente. Una ley general, una ley común, una ley secundaria, ordinaria, ¿verdad?, no va a venir a derogar una ley especial. Para que esta ley general o secundaria derogue a la ley especial, tiene que decir expresamente que la deroga. Me voy al artículo 51. El artículo 51 del Código Civil le expresa: la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no contradiga, que no entre en pugna con las disposiciones de la nueva ley. Los estudiosos y tratadistas del derecho recogen varias causas que conducen a la derogatoria de una ley. Entre las más comunes está: se da cuando cuando en una ley ha quedado establecido el tiempo de duración, y ese tiempo de duración es de manera concreta, o cuando caduca de manera absoluta y espontánea. Estas se denominan razones propias de la ley. Segunda situación, porque habiéndose cubierto todo el proceso de formación de ley, la nueva ley deja sin efecto a la anterior o establece directamente fecha de caducidad. Y el tercero, porque deja de ser usada por costumbre o porque ya se hace como que no existe. O sea, es lo que mi abuela o muchas personas dicen, es una ley
muerta, es letra muerta. Entonces, esas son las situaciones, si lo queremos entender de manera natural, cómo la gente se expresa. Vamos a la derogación expresa, veamos de qué se trata la derogación expresa. La derogación expresa puede ser total o parcial, dice, y puede referirse específicamente a una ley determinada o genéricamente a todas las disposiciones que se opongan a la nueva ley derogatoria, aunque es requisito común en todos estos casos que la ley derogatoria tenga igual o superior rango que la derogada, teniendo en cuenta que la expresión por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Significa a contrario sensu que la ley derogatoria puede restaurar expresamente la vigencia de la derogada. Queda derogado el artículo X, Y o Z de tal ley. Por ejemplo, este es el objeto de la derogación expresa, que siempre es una disposición jurídica. Bien, vamos ahora a la derogación tácita. La derogación tácita puede ser así mismo total o parcial, lo cual lógicamente plantea problemas de interpretación a la hora de determinar qué es lo que se ha derogado en la ley antigua por ser incompatible con la nueva y qué es lo que permanece vigente, para cuyo análisis habrá de estarse no solamente al texto literal de la ley, sino también a los principios que la inspiran y a su finalidad para saber con exactitud qué preceptos de la ley antigua han quedado derogados. Se habla de derogación tácita cuando ésta no se produce mediante una disposición derogatoria, sino mediante una disposición normativa de otra naturaleza. Más exactamente cuando la derogación se produce por incompatibilidad entre normas producidas en distintos momentos temporales. Se señalan algunos requisitos que ha de cumplir la derogación tácita a modo orientativo, siendo estos: igualdad de materia en ambas leyes, identidad de destinatarios. Respecto de la identidad de destinatarios debe decirse que toda norma jurídica tiene un destinatario. Por ejemplo, ¿quiénes son los destinatarios de la Constitución salvadoreña? Pues está dirigida a todos los salvadoreños, llámese gobernados y gobernantes. En otras ocasiones la norma se dirige a muy concretos destinatarios, como por ejemplo a los comerciantes. El Código de Comercio está destinado o está referido a personas comerciantes, llamadas técnicamente así, o a quienes quieren ser tales. Por ejemplo, a los notarios, ¿verdad? La ley del notariado está dirigida a los notarios, no a otras personas. Otras normas en la actualidad suelen tener como destinatario a las autoridades administrativas, por ejemplo, en este caso, la nueva ley de procedimientos administrativos, para que las desarrollen o las hagan cumplir. Bien, entonces veamos la contradicción también que es uno de estos elementos, como con la contradicción e incompatibilidad entre los fines de los preceptos. Entonces, la derogación o la derogatoria ha de ser absoluta, tal y como señala la doctrina, ya que no bastaría que ambas leyes tratasen de la misma materia si sus disposiciones pudieran conciliarse. Ahora bien, si la ley reciente se inspira en principios contrarios a los tradicionales, de ello puede deducirse la intención del legislador de sustituir en su totalidad la regulación de la materia en cuestión, y entonces no bastaría la compatibilidad de ambas leyes en algún punto de detalle para mantener en vigor en él la antigua. Por último, y si bien es cierto que lo común es que una norma se promulgue para regir por un tiempo indefinido y por tanto su vigencia se mantenga indefinidamente en el tiempo, sin perjuicio de que el precepto legal se aplique más o menos durante el tiempo de su vigencia, lo cual vendrá motivado por la concurrencia de los distintos supuestos para los que surgió. Por ejemplo, para tiempos de epidemia,
En este caso vale y sale al pelo el ejemplo, porque usted observa en este momento que la Asamblea Legislativa emite decretos legislativos a petición del presidente de la República para que tengan efecto única y exclusivamente bajo un tiempo determinado, que es el que se está regulando por efecto de las amenazas del COVID-19. Entonces, eh, pues en esto observe perfectamente y cuando termina su vigencia, y no estamos hablando de, de otra forma, para que se entienda bien, cuando termina su vida legal, por decir así, este decreto emitido por la Asamblea cada 15 días, termina a los 15 días. Que hay prórroga, que puede haber prórroga, que hay posibilidades, sí, ¿verdad? Entonces, debe entenderse así esta cuestión. Entonces dice, eh, promulgada para tiempos de epidemia. También se ha señalado por un sector doctrinal que si una ley se deja de aplicar por los tribunales, prácticamente es como que si la estuviera derogando. Y entonces se está configurando una derogación por desuso, por no usarla, por no aplicarla, que doctrinariamente se ha considerado razonable, dado que sí, determinadas leyes no son cumplidas nunca, pero en un momento dado se las quiere aplicar, ese acto de aplicación excepcional, pues dice es injusto, porque entonces la ley no se aplicaría de modo general, sino como privilegio para favorecer o perjudicar a determinada persona. Entonces, ciertamente, comprender el tema de la derogatoria implica tener presente varios elementos, entre ellos la figura de la pirámide de Hans Kelsen, referida al ordenamiento jurídico, la estructura del ordenamiento jurídico. Dos, tener presente el proceso de formación de ley. ¿Ya? ¿Cómo se hace formalmente? Usted tiene una hojita que debió haber ya evaluado perfectamente, donde está todo el proceso de formación de ley, desde que entra como una petición e iniciativa de ley, hasta que es enviada al presidente y el presidente tiene las facultades de sancionar o aplicar el visto bueno, vetar, detener, impedir que se configure como ley u observar. Pero si indistintamente hayan observaciones, haya veto y se supera después por la asamblea y todavía habiendo discordia se va ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que resuelva como árbitro o en el caso de la sanción, aplicación del visto bueno del presidente, toda vez que se convierta en ley, pues entonces ese proceso de formación tiene que tenerlo claro para que usted pueda entender de manera integral qué es la derogatoria de la ley. Bien, yo me quedaría hasta aquí, ¿verdad? Estaríamos sujetos a ver algún otro material que le voy a enviar y valorar si vamos a entrar a la conversación, a la herramienta conversación por medio del curso virtual de la materia para que podamos comprender o si hay dudas, pues ustedes las hacen para que podamos entendernos formalmente en este tema. Bien, yo me quedo hasta aquí en este momento.